Bien, chicos, damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente acá, ¿verdad? Viendo temas nuevos. En este momento vamos a ver un tema siguiendo con el accidente del verbo, los accidentes del verbo, ¿verdad? Ya habíamos visto el accidente modo, también tiempo. Ahora vamos a ver la voz del verbo. La voz es otro accidente del verbo mediante el cual se expresa la relación que existe entre el sujeto y el verbo. Aquí tenemos una pequeña imagen y dice voz activa, voz pasiva. Si nos damos cuenta, esta imagen pues dice el viento derriba el árbol, mientras que la oración de la voz pasiva dice el árbol es derribado por el viento. Vamos a ver y más adelante vamos a regresar a analizar esta oración. Esta relación permite distinguir si el sujeto ejecuta o recibe la acción del verbo. Entonces vamos a ver qué es voz activa y qué es voz pasiva. Voz activa. El verbo expresa una acción que realiza el sujeto de la oración, es decir, es agente. En la voz pasiva, el verbo expresa una oración que el sujeto no ejecuta, es decir, no es agente, sino que la padece, es paciente. Ya habíamos visto, ¿verdad?, en los verbos cuáles eran los agentes y los pacientes. Tenemos allí la oración que dice, la Secretaría de Salud iniciará una campaña de vacunación. Tenemos la Secretaría de Salud, vendría a ser el sujeto y también agente. Iniciará, vendría a ser verbo en voz activa. Y una campaña de vacunación sería el complemento directo. La Secretaría de Salud iniciará una campaña de vacunación. Vamos a transformar esa misma oración en oraciones con voz pasiva. El complemento directo pasa a ser sujeto paciente, quiere decir que recibe la acción. El verbo cambia de voz activa a voz pasiva y dice, una campaña de vacunación será iniciada y luego el agente, que ya vendría a ser complemento, la Secretaría de Salud. Y nos queda de la siguiente manera. Voz activa, la Secretaría de Salud iniciará una campaña de vacunación. Misma oración en voz pasiva, una campaña de vacunación será iniciada por la Secretaría de Salud. ¿Bien? Allí podemos nosotros rescatar que cuando realizamos una oración en voz pasiva, siempre va a ir la preposición por. Una campaña de vacunación será iniciada por la Secretaría de Salud, ¿verdad? Y el verbo será colocado en pasivo, será iniciada. Vamos a ver aquí más ejemplos. Tenemos en las voz activas, muchos alumnos votaron al delegado. En la voz pasiva, el delegado fue votado por muchos alumnos. Veamos ahí en la tablita que dice verbo activo, verbo pasivo. ¿Cómo y cuáles son las preposiciones que irán antes del verbo para poder hacerlo pasivo? Verbo activo, escribe. Verbo pasivo, es escrito. Verbo activo, escribió. Verbo pasivo, fue escrito. Escribirá. Verbo pasivo, será escrito. Escriba, sea escrito. Han escrito, ha sido escrito. Entonces la preposición que se puede utilizar de acuerdo al verbo para transformarlo en verbo pasivo son es, fue, será, sea, han sido. Bien. Aquí tenemos otra oración y dice, yo como una manzana. Yo vendría a ser sujeto y como una manzana, complemento directo. En la primera oración, la voz activa, el sujeto yo, es quien realiza la acción. Yo soy quien se come la manzana. Para transformar a voz pasiva tenemos una manzana, que vendría a ser el complemento directo, pasa a ser el sujeto, es comida por mí. Cuando hablo de yo. En la segunda oración, la voz pasiva, el sujeto, una manzana, no es quien realiza la acción, sino que la manzana es aquella que recibe el efecto de la oración o de la acción. Quiere decir que recibe o que es la cosa comida, que vendría a ser la manzana. Vamos a dar un pequeñito repaso y tenemos allí voz activa y voz pasiva.
El sujeto, que vendría a ser agente, en la voz activa hasta el principio, por lo general en la voz pasiva pasa al final. El verbo, al ser voz pasiva, se cambia por los que ya les dije, se, han, fue, será, ¿verdad? En participio pasado. Y el objeto pasa a ser sujeto en la voz pasiva. Ser puede estar conjugado en el mismo tiempo que el verbo de la oración activa, que concuerda en persona y en número con el sujeto pasivo. Muy bien. Ahora sí, tenemos aquí varios ejemplos. Dice, Pablo riega las hortalizas del rancho. Al realizarlo en voz pasiva decimos, las hortalizas del rancho son regadas por Pablo. Miguel pasea al gato. El gato es paseado por Miguel. Pepe corre los 100 metros. Los 100 metros son corridos por Pepe. Plácido Domingo canta ópera. La ópera es cantada por Plácido Domingo. Nos damos cuenta que para transformar en la oración pasiva, nuestro complemento o nuestro agente pasa a ser sujeto o agente y el sujeto pasa a ser complemento. El verbo es cambiado de voz activa a voz pasiva y cada una de las oraciones va acompañada por la preposición por. Si nos damos cuenta, allí dice por Pablo, por Miguel, por Pepe, por Plácido Domingo. Entonces, debemos recordar que para transformar de voz activa a voz pasiva, intercambiamos, el agente pasa a ser paciente y el paciente pasa a ser agente. Y el verbo es transformado de voz activa a voz pasiva. Y en el complemento, el sujeto pasa a tener una preposición por. Muy bien. Ahora sí, vamos a volver al principio en donde les mostraba la oración en la que empezábamos. Dice allí, el viento derriba el árbol. El árbol es derribado por el viento. El sujeto, que es agente, pasa a ser complemento agente, pasa al final. El complemento directo pasa al principio siendo un sujeto paciente. Y el verbo derriba es transformado de voz pasiva, es derribado. Bien, entonces nos acordamos cuáles son aquellas palabritas que van antes del verbo para poderlo hacer en voz pasiva. Es, será, fue, ha sido. Y para complementar el agente al final de la oración en la voz pasiva, siempre vamos a utilizar la preposición por. Muy bien, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que puedas realizar tu actividad. Si tienes algunas dudas, debes preguntar. Nos vemos la próxima clase.